Buenas tardes, muchachos, muchachas, damas y caballeros. Bienvenidos a la 12ª sesión de nuestra clase de Historia Universal e Historia Mexicana. Espero que estén muy bien, espero que esta cuarentena le estén pasando pues medianamente lo mejor posible, que esté siendo de provecho, que estén a lo mejor pasando el tiempo de manera provechosa, valga la redundancia, y pues que en general estén muy bien, que no estén tan atiborrados con sus tareas, que no estén tan vueltos locos con tantas cosas por hacer ahora con las clases virtuales, pero pues ya casi terminamos nosotros nuestro curso, ya es nuestro último mes, son nuestras últimas clasecitas, entonces pues tratemos de aprovecharlas al máximo lo mejor que se pueda. Y pues nada, como hemos estado viendo durante nuestras sesiones anteriores, estamos atrapados todavía en el inmenso bloque que es la Guerra Fría. En las clases anteriores vimos tanto la lucha ideológica, la lucha política, después vimos la lucha ya más encaminada al ¿cómo se llama? A las cuestiones bélicas, a las cuestiones de los avances tecnológicos implementados hacia la carrera espacial. Y en esta ocasión lo que nosotros vamos a revisar es la tercera parte de la Guerra Fría, un poquito ya casi pegándole al, al ¿cómo se llama? Al fin de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín, pero eso lo vamos a ver ya en nuestra sesión próxima. En esta sesión lo que vamos a ver en específico es la Guerra Fría en su tercera parte. ¿Qué va a ser la tercera parte? La dominación desde los deportes. A lo mejor este es un tema que no es muy visto o no es muy estudiado, así como a profundidad, pero también es una buena manera de ver qué es lo que estaba sucediendo contextualmente en los años de la Guerra Fría. Como todas las cuestiones que tienen que ver con la Guerra Fría, comenzó después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Podemos encontrar el principio así como tajante en los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952. Allá en Finlandia se buscaba la demostración del poder desde el deporte. ¿Por qué? Porque como ya vimos, a lo mejor es un poco hasta lógico pensar que el deporte iba a ser una de las cuestiones que más querían destacar tanto los soviéticos como los norteamericanos, porque si competían en cuestiones políticas, si competían en cuestiones ideológicas, si competían en cuestiones armamentísticas y hasta espaciales, lógicamente el deporte no se iba a quedar atrás. Entonces, ¿cuál es el momento idóneo para que ellos pudieran hacer esta demostración? Precisamente los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque a lo mejor era la manera de tener un enfrentamiento directo con el bloque contrario, ya fuera el bloque comunista contra el capitalista o viceversa. Desde ese momento entonces se da una fuerte, ¿cómo se le puede llamar? También como una carrera deportiva, porque cada uno buscaba entrenar de mejor manera a sus atletas. Buscaba que con base en, ¿cómo decirlo? Mm, con base en la preparación física, mental y espiritual inclusive del atleta, pudieran demostrar que su país estaba mejor preparado para competir en cualquiera de los niveles que fueran necesarios. Entonces ya estaban compitiendo en cuestiones armamentísticas, ya estaban compitiendo en cuestiones tecnológicas, ahora también estaban compitiendo en cuestiones físicas. También querían demostrar quién era el más fuerte, pues prácticamente hablando en términos físicos de una persona. Entonces, pues esa era otra manera de difundir y de propagandear todos los ideales que estaban promoviendo cada uno de los bloques. Entonces los ojos van a estar puestos en las Olimpiadas, donde durante 4 años en ambos países, ya sea en la Unión Soviética o en los Estados Unidos, los atletas se van a preparar de una manera tan fuerte que van a llegar muy bien preparados a los Juegos Olímpicos, y ahí van a querer demostrar que es qué país es mejor, ¿no? Desde los deportes. Como esa cuestión todavía permea hasta la actualidad. Si nosotros checamos cuando son los Juegos Olímpicos, bueno, este año ya no se pudo, ya no lo pudimos observar, pero si recordamos normalmente a lo mejor los de Londres, los de Beijing también nos están un poquito más cercanos. Este,
Londres 2012, en Río de Janeiro también, en 2016, sí, creo, sí, sí, lo siento, hay veces que me voy así un poquito, pero si nosotros recordamos los últimos Juegos Olímpicos que tengamos memoria, casi siempre los medalleros están dominados o representados tanto por los Estados Unidos como por Rusia en este caso, y China actualmente también es una de las potencias deportivas que siempre está ahí al margen de los medalleros. Entonces, en ese tiempo es donde se empieza a dar esta pugna, donde se empieza a querer ser mucho mejor a nivel deportivo, y pues para los Juegos de Helsinki en 1952 salen las jóvenes promesas soviéticas, principalmente en los ámbitos de la gimnasia y en el atletismo, es donde se empiezan a destacar mucho todos los soviéticos, en las pruebas de resistencia, en las pruebas de fuerza, lanzamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Existían varias promesas soviéticas que estaban destinadas más que nada a hacerle competencia a los Estados Unidos y prácticamente a desbancarlos del puntero del medallero, como habían estado ocurriendo en años anteriores. Y en unos tiempos sí se logró. En los Juegos Olímpicos de Helsinki no como tal, porque estuvieron ahí como al margen, al margen, al margen, peleando uno contra otro, uno contra otro, uno contra otro, pero al final por unas cuantas medallas de oro, sí ganó Estados Unidos en el medallero. Entonces esto motivó todavía más a los rusos porque estuvieron cerca desde su primera aparición en los Juegos Olímpicos de esa manera. Entonces empezaron ellos a mejorar en todos sus aspectos de entrenamiento, en sus aspectos de acondicionamiento físico, de alimentación, y todo esto con tal de llegar mejor preparados a las Olimpiadas siguientes. Todo esto se dio después de 1952 y por ahí hasta los años 90 aproximadamente, con esta pugna entre ellos. Actividades como el básquetbol, el hockey, el fútbol no tanto, pero también las artes marciales, obviamente las competencias de atletismo, todas esas fueron donde prácticamente tenían un enfrentamiento directo entre ambos bloques para demostrar quién era el mejor. Y pues por ejemplo ahí está el dato, ya si nos vamos un poquito más hacia adelante, vamos a encontrarnos con lo que es el boicot olímpico. En Moscú en 1980, en Los Ángeles en 1984. ¿Qué es el boicot? Es un llamado que hicieron las naciones a no participar en los Juegos Olímpicos. El primero fue el de Moscú en 1980, donde los Estados Unidos invitaba a los países aliados o aliados de ellos mismos a no participar en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980 como un medio de protesta hacia la invasión de Afganistán que habían hecho los soviéticos en un año atrás. Y pues muchos países se unieron a ese boicot y no fueron a las Olimpiadas de 1980, lo cual pues como que ofendió bastante a los rusos, bueno, a los soviéticos en ese momento. Y para las Olimpiadas siguientes, 4 años después, en 1984, las Olimpiadas iban a celebrarse en Los Ángeles, y también como medio de protesta ante las cuestiones ideológicas de los estadounidenses, y en una respuesta directa al boicot que habían sufrido 4 años atrás, también llamaron a un no asistir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 84, a lo cual también se sumaron otros países que estaban más emparentados con la ideología comunista del bloque soviético. De hecho, esto lo podemos ver bastante claro en un capítulo de Los Simpson, no sé si ustedes lo hayan visto, espero que sí. Creo que es la primera palabra de Lisa o la primera palabra de Maggie. No, es la de Lisa. La primera palabra de Lisa podemos ver como el contexto de 1984. Los soviéticos no asisten a las Olimpiadas y prácticamente los estadounidenses dominan en todas las disciplinas por esta misma ausencia de los soviéticos, que eran los que les hacían una competencia directa. Eso así como el dato curioso para contextualizarnos un poquito. ¿Qué es el boicot? Pues esta propuesta de no asistir a los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Como un medio de rebeldía, por verlo de alguna manera, pero más que nada como una estrategia política. Eso al respecto de las Olimpiadas. De hecho, hay como chisme, decían así hace algún tiempecito que el evento televisivo de mayor audiencia durante muchísimos años
fue la final del torneo de ajedrez del 72 entre Bobby Fischer y el campeón Spassky, algo así, que era el campeón soviético. No quiero regarla porque no estoy bien seguro de cómo se pronuncia su apellido, pero muchos dicen que esa final de ajedrez fue el evento televisivo más visto alrededor del mundo porque prácticamente era poner a las dos ideologías a competir en el aspecto deportivo como lo era el ajedrez, pero también en el aspecto mental, ideológico, estratégico, etcétera, etcétera. Se le cargó de un montón de simbolismos a la, por cómo decirlo, pues al enfrentamiento, a la partida, creo que partida sería un término mucho más adecuado, que sostuvieron el que era campeón desde hacía algunos años soviético, el apellido Spalsky, y Bobby Fischer que llegaba como retador norteamericano. Ahí creo que el resultado fue favorecido para Bobby Fischer, perdón, por ahí unas cuestiones de unos movimientos y que el mismo Spassky dijo que ya abandonaba la partida. Eso al respecto, ahí como dato también, dato curioso, ¿no? Y, por ejemplo, todos hemos visto también la película de Rocky 4, o espero que todos los hayan visto también. Ahí puede verse precisamente todo este proceso de la preparación y también un poquito de esta cuestión de la guerra ideológica que se tenía entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, cómo se preparan cada uno de los boxeadores, cómo los dos pelean por ser el máximo ídolo del deporte boxístico en ese momento y pues como al final se dan cuenta de mágicamente la preciosa magia de Hollywood que tanto conocemos, que ambos países son prácticamente iguales, que buscan lo mismo, que todo el mundo quiere la estabilidad para sus personas y tal, y acaban en un amistoso arreglo de caballeros, o sea, si gana Rocky la pelea obviamente, pero después dice así como de, no, pues todos somos iguales y podemos convivir sin ningún problema, ¿no? Y pues de eso más o menos va la película de Rocky, pero lo que me interesa no es tanto la película, sino el proceso que podemos ver en ella de la preparación de los atletas y también de toda la cuestión ideológica que permeaba dentro de las cuestiones deportivas. Eso al respecto de la Unión Soviética y al respecto de la Guerra Fría. Y enseguida vamos a ver ahora qué sucedía en México.